¿Qué tal, compañeros? En la materia de Derecho de Amparo, en la actividad número 4, somos el equipo L conformado por Enrique López Rodríguez, Lidia Guadalupe Noyola García y Liliana Peralta Andrade. Sean bienvenidos. Evolución de la Ley de Amparo. La evolución de la Ley de Amparo fue fundamental para el desarrollo del sistema jurídico mexicano. Se pasó de un mecanismo limitado a una herramienta robusta de protección de derechos, con reformas que ampliaron su alcance y eficacia. El juicio de amparo nació como un mecanismo de defensa contra actos arbitrarios del poder público. En 1861 se estableció la primera versión formal del amparo en la legislación mexicana, influenciada por el pensamiento liberal de la época. Sin embargo, fue en 1869, bajo el gobierno de Benito Juárez, cuando se produjo la Ley Orgánica Constitucional sobre el recurso de amparo, que introdujo el incidente de suspensión, permitiendo la protección inmediata de los derechos vulnerados. Uno de los personajes clave de esta etapa fue Ignacio L. Vallarta, quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expansión y reformas. En 1871, bajo la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se promulgó la Ley de Amparo, que fue la primera ley formal que regulaba el amparo en México. Esta ley representó un avance importante, ya que se dieron procedimientos claros para interponer el amparo, aunque aún existían algunas deficiencias en cuanto a su alcance y efectividad. Varias de esas características fueron el establecimiento de un procedimiento judicial para solicitar el amparo y la protección de los derechos humanos fundamentales como la libertad personal y la propiedad, contra actos de autoridad que los violaran. El amparo podría ser interpuesto en contra de actos de autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas. Durante las siguientes décadas, el juicio de amparo se fortaleció con diversas reformas. En 1879 se amplió su aplicación para incluir actos de autoridades judiciales, lo que permitió impugnar sentencias que violaran los derechos fundamentales. Otro personaje clave de esta etapa es José Mariano Lozano, quien promovió reformas para ampliar el alcance del amparo y garantizar su aplicación efectiva. En el periodo del Porfiriato, aunque la ley de amparo no fue modificada significativamente, se dieron importantes desafíos y tensiones con el poder de las autoridades. Aunque el gobierno de Porfirio Díaz era autoritario, el amparo se mantenía como una herramienta de protección contra los abusos del poder. En este contexto, el amparo permitió que las personas, especialmente aquellos con recursos o conexiones, pudieran enfrentarse a abusos del poder y obtener sentencias favorables. A finales del siglo XIX y principios del XX se discutieron reformas para mejorar la eficacia del juicio de amparo. En 1907, Isidro Rojas y Francisco Pascua García publicaron El amparo y sus reformas, donde analizaron los cambios necesarios para fortalecer la protección de los derechos individuales. A partir de 1908, durante el último periodo del Porfiriato, comenzó una serie de reformas al sistema jurídico mexicano, aunque la ley de amparo permaneció relativamente intacta en esta etapa. Se fue consolidando una mayor jurisprudencia sobre el juicio de amparo y la práctica judicial creció en importancia. A pesar de que el amparo seguía siendo fundamental para la protección de derechos, no se produjo una reforma radical de la ley en sí, pero sí una interpretación más robusta y un uso más frecuente. Un personaje clave en esta etapa fue Justo Sierra. Y para concluir, entre 1861 y 1908, el juicio de amparo en México experimentó una evolución significativa, desde su origen en la Reforma Juárez de 1861 hasta su consolidación con la Ley de Amparo de 1871, pasando por un desarrollo bajo el régimen de Porfirio Díaz. Si bien la ley no sufrió grandes modificaciones durante este periodo, la interpretación y el uso del amparo se afianzaron como un mecanismo jurídico fundamental en el sistema legal mexicano. Agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo en este video. Gracias.